Aquel día ya había decidido que no iba a hablar con nadie. Me desperté antes de que saliera el sol, con el estómago vacío y la cabeza pesada. Los niños aún dormían y me quedé mirándolos demasiado tiempo. Mi esposa fingía calma, pero yo veía el cansancio en su rostro. El saco de arroz estaba por terminarse, literalmente al final. Yo sabía que, si ese día salía mal, no había un plan B. Me puse las botas, las até como siempre, con la mano temblando. No era miedo al trabajo, era miedo de volver a casa sin nada. Pensé, por primera vez, que tal vez Dios había dejado de escuchar. El camino hasta el yacimiento parecía más largo esa mañana. Cada paso levantaba polvo y un montón de pensamientos malos. Recordaba las veces en que fui humillado vendiendo oro por migajas. Recordaba la risa contenida, la balanza siempre equivocada, el desprecio evidente. Pensaba en mis hijos comiendo menos para que alcanzara para el otro. Intenté hacer cuentas en la cabeza, pero ninguna cerraba. En varios momentos pensé en rendirme y volver a casa. No por pereza, sino por no aguantar más la sensación de estar fallando. Aún así, seguí caminando, sin fuerzas, solo por costumbre. Cuando llegué al río, el agua estaba demasiado baja, casi quieta. Eso nunca es buena señal para quien vive de lo que encuentra en el fondo. Tomé mis herramientas ya bastante gastadas y comencé como siempre, sin prisa, sin esperanza tampoco. El cuerpo trabajaba en automático, pero la cabeza estaba en otro lado. Pensaba en qué les diría a los niños si no llevaba nada. Pensaba en evitar la mirada de mi esposa, porque eso dolía más que el hambre. Intenté cavar en 3 puntos diferentes, todos secos, todos vacíos. En uno de ellos resbalé y caí sentado en el barro y me quedé allí unos segundos sin levantarme. No lloré, ya había pasado esa etapa. Solo me quedé mirando mis manos sucias, como si ya no fueran mías. Cerca del mediodía decidí ir al comprador, aun con casi nada en el bolsillo. Era humillante, pero a veces aceptaba solo para reírse de nuestra cara. Entré al galpón sintiendo aquel olor a metal y polvo viejo. Ni siquiera levantó la cabeza cuando me vio. Tiró la balanza sobre la mesa y me ordenó que pusiera el oro como si estuviera hablando con un objeto. Cuando vio la cantidad, soltó una sonrisa torcida y dijo que eso apenas pagaba el pan. Quise responder, quise decir algo, pero la voz no salió. Tomé el dinero menos de lo que debía y salí de allí con el rostro ardiendo de vergüenza. Afuera me quedé parado, sosteniendo esas monedas, sintiendo que había llegado al límite. Me senté en un rincón, lejos de todos, con las monedas apretadas en la mano. El ruido del lugar seguía, pero parecía distante. Fue allí donde me di cuenta de que ya no tenía fuerzas para pedir nada. No era orgullo, era puro cansancio. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no pedí por mí. Pensé en mi esposa intentando estirar la comida. Pensé en los niños preguntando por qué yo siempre llegaba cansado. Solo dije, como pude, que si ellos estaban bien, yo aguantaba el resto. No fue bonito, no tuvo palabras correctas. Fue más un desahogo atragantado que una oración. Cuando me levanté, algo en mí estaba diferente, pero no sabía explicarlo. Nada había cambiado por fuera. El dinero seguía siendo poco. El día seguía siendo malo. Aún así, decidí no volver directo a casa. Caminé sin rumbo durante algunos minutos hasta llegar cerca de la plaza. El cuerpo seguía pesado, pero la cabeza estaba extrañamente silenciosa. No era paz, era ausencia de ruido. Me senté en un banco y me quedé allí, mirando pasar a la gente sin ganas de irme. Por primera vez ese día, dejé de pensar en lo que faltaba y simplemente me quedé allí, respirando. Terminé quedándome dormido allí mismo, sentado, con el sol apenas tocándome el rostro. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que tuve un sueño extraño, de esos que parecen demasiado reales. Un hombre que nunca había visto me hablaba como si me conociera desde siempre. No levantaba la voz, no prometía nada grande. Solo decía que agradeciera antes de pedir, en voz alta,
y luego siguiera mi día como siempre. Desperté algo confundido, con el corazón acelerado. Miré alrededor, la plaza estaba igual. Nadie había cambiado, nada había cambiado. Sentí vergüenza solo de pensar en hacer aquello. Parecía cosa de gente desesperada. Aún así, me levanté y fui hasta donde estaban las palomas. No entendí por qué hice eso. Compré un poco de maíz con lo poco que me quedaba y comencé a tirarlo al suelo. La gente pasaba sin mirar. Agradecí en voz baja, casi susurrando, sin pedir nada después. No fue un momento bonito, fue rápido y extraño. Sentí ganas de irme enseguida, como si alguien pudiera reírse de mí. Cuando terminé, me quedé unos segundos parado, esperando sentir algo. No sentí nada, solo un vacío tranquilo, si es que eso existe. Respiré hondo y retomé el camino hacia el río, sin saber exactamente por qué. En el camino encontré a un hombre anciano sentado al borde del camino, apoyado en un árbol seco. Estaba demasiado flaco, con la ropa sucia y los ojos hundidos. Cuando me vio, pidió comida sin rodeos, como quien ya no tiene fuerzas para explicar nada. Me detuve de inmediato. Abrí la bolsa despacio y vi el poco arroz que aún tenía, junto con la botella casi vacía de agua. Eso era todo lo que tendría ese día. Pensé en los niños, pensé en mí, pensé en seguir caminando. Me quedé allí parado más tiempo del que debía. Al final, me senté a su lado y lo dividí todo, sin discurso, sin promesas. Él comió en silencio, agradeció con la cabeza y cuando me levanté para irme, ya no estaba allí. Miré alrededor, confundido, pero no vi a nadie. Seguí caminando con el estómago vacío y una sensación extraña en el pecho. Cuando llegué de nuevo al río, elegí un punto que ya había trabajado decenas de veces. Nada allí había dado resultado nunca. Aún así, comencé a cavar, sin prisa, casi por terquedad. En cierto momento, la herramienta golpeó una piedra diferente. No era más grande, solo tenía un peso extraño. La saqué del agua y la volteé, más por curiosidad que por esperanza. Debajo, algo brilló de una forma que nunca había visto. Me quedé quieto unos segundos, pensando que era cansancio en los ojos. Cuando limpié mejor, las piernas comenzaron a fallarme. Era oro, mucho más de lo que había sostenido en mi vida. Me senté en el suelo, mojado, con aquello en las manos, sin gritar, sin celebrar. Lo único que sentí fue un alivio tan grande que casi lloré allí mismo. Llevé esa piedra a casa envuelta en un trapo viejo, como si fuera demasiado frágil. En el camino no sentí alegría, solo un miedo extraño de perderla de algún modo. Cuando llegué, la puse sobre la mesa y me quedé mirándola sin saber qué decir. Mi esposa lo notó de inmediato, pero tardé en explicarlo. Cuando le conté, no saltó ni gritó. Se sentó y comenzó a llorar en silencio, con la mano en el rostro. Los niños no entendieron del todo. Solo vieron que nos abrazábamos más tiempo de lo normal. Esa noche comimos simple, como siempre, pero nadie se quejó. Dormí mal, despertándome varias veces para comprobar que aquello seguía allí. Parecía que, si me relajaba, todo desaparecería. Los días siguientes fueron extraños. Fui a vender el oro con cuidado, sin contarlo a nadie más de lo necesario. El comprador intentó repetir el mismo juego de siempre, pero esta vez no funcionó. Por primera vez no acepté menos de lo justo. Mi voz salió firme, sin haberlo planeado. Volví a casa con el dinero correcto y una sensación nueva, como si algo dentro de mí se hubiera alineado. La vida no se volvió un milagro diario. Aún hubo problemas, aún hubo miedo, pero dejé de sentirme invisible. Empecé a ayudar a otros mineros como podía, a pagar lo justo, a no repetir lo que habían hecho conmigo. El oro ayudó, claro, pero lo que realmente cambió fue otra cosa. Aprendí que esperar no me destruyó, me sostuvo. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando sin hacer ruido. No me hice rico de la noche a la mañana, ni lo quise.
El dinero sirvió para poner comida en la mesa con dignidad, para que los niños estudiaran, para que mi esposa durmiera sin preocupación. Seguí trabajando en el mismo lugar, pero de otra manera. Empecé a comprar oro a quienes lo necesitaban, pagando el valor justo, mirando a los ojos. Algunos se extrañaron al principio, otros desconfiaron. Lo entendía. Yo también habría desconfiado. El hombre que antes se reía de mí empezó a perder espacio, clientes, respeto. Lo vi pasar desde lejos, sin ninguna alegría. No sentí ganas de vengarme, solo pensé que cada uno cosecha lo que siembra, tarde o temprano. Hoy, cuando recuerdo aquel día, no pienso en la piedra ni en el dinero. Pienso en el silencio que vino antes. Pienso en el cansancio, en la vergüenza, en la oración mal hecha, en el arroz compartido. Nada de eso parecía importante en ese momento, pero fue allí donde algo cambió. Dios no me explicó nada, no me dio garantías, solo me sostuvo cuando ya no tenía cómo sostenerme solo. La vida sigue siendo difícil en muchas cosas. Aún me despierto temprano, aún me canso, pero nunca más me sentí abandonado. No sé explicarlo bien, solo sé que pasó. Si pasó conmigo, de esa forma simple, tal vez pueda pasarle a cualquiera que todavía esté intentando mantenerse en pie. A veces alguien me pregunta, ¿cuándo exactamente todo cambió? Como si se pudiera señalar una hora o un gesto específico. Siempre guardo silencio antes de responder, porque no fue un momento claro. No hubo explosión, no hubo anuncio. Fue más bien darme cuenta, días después, de que estaba respirando diferente, de que ya no me despertaba con esa opresión constante en el pecho. El trabajo seguía siendo pesado, el cuerpo seguía cansado, pero la cabeza ya no estaba en guerra todo el tiempo. Empecé a caminar más despacio, a escuchar más. Incluso el silencio empezó a tener otro peso, menos amenazante. No era felicidad, era sostén. Hubo días en que nada volvió a salir bien, como siempre. Lluvia fuerte, herramienta rota, gente intentando aprovecharse. En algunos de esos días pensé que todo había sido solo suerte, que aquello no significaba nada más grande. Pero incluso entonces, algo no volvía a ser como antes. Ya no me sentía pequeño por dentro. No necesitaba demostrar nada a nadie. Hacía lo que tenía que hacer y volvía a casa. A veces con poco, a veces con casi nada. Aún así, dormía. Dormía de verdad. Y eso, para mí, ya era un cambio enorme. Hoy cuento esta historia no porque haya terminado bien, sino porque me sostuvo cuando todo parecía perdido. Todavía veo a mucha gente pasando por lo mismo que yo pasé. Gente honesta, cansada, intentando no endurecer el corazón. Cuando me reconozco en ellos, recuerdo aquel día específico, aquel límite que pensé que no iba a soportar. Recuerdo que no fui fuerte ni ejemplar. Solo seguí de pie porque no sabía caer de otra manera. Mi fe no creció de golpe. Solo dejó de ser ruido y se volvió apoyo. No resolvió todo, pero me mantuvo entero. Y a veces eso ya es más que suficiente para seguir. Si alguien lee esto esperando una fórmula, no la va a encontrar. Yo también la busqué y no la encontré. Lo que me pasó no fue merecimiento ni intercambio. Fue cuidado en el momento en que yo ya había desistido de ser cuidado. Hasta hoy, cuando el día pesa demasiado, recuerdo aquel silencio antes de la respuesta. Recuerdo que nada parecía especial, nada parecía una señal. Aún así, algo se estaba preparando mientras yo solo intentaba sobrevivir. No sé explicarlo bien. Solo sé que no fue el oro lo que cambió mi vida. Fue no haber sido dejado solo cuando creí que ya lo estaba. Si aprendí algo, fue eso. Después de ese periodo, muchas cosas volvieron a la normalidad por fuera. Las cuentas siguieron llegando. Los problemas aparecieron de otras formas y la vida continuó sin pausa. No me volví referencia, no me volví ejemplo en ningún lugar. Soy solo un hombre más, intentando hacer lo correcto en medio de lo que sale mal. Pero dentro de mí,
algo quedó firme. Ya no me despierto pensando que todo va a derrumbarse en cualquier momento. Cuando el día empieza mal, sigo igual. No por valentía, sino porque sé que ya atravesé algo peor. Y lo atravesé sin entender, sin control, solo siendo sostenido mientras caminaba. Escribo esto porque sé que mucha gente vive esperando una gran señal, algo que justifique seguir adelante. Yo también esperé, y casi desistí por no ver nada. Hoy entiendo que, aquel día, la respuesta no fue el oro, fue no haberme endurecido. Fue no haber pasado por encima de nadie cuando estaba al límite. Fue haber sido sostenido cuando ya no sabía pedir. No se convirtió en una historia perfecta, se convirtió en una historia posible. Y a veces, cuando todo lo que necesitamos es continuar, eso ya lo cambia todo. Después de un tiempo, me di cuenta de que el dinero trajo consigo un miedo nuevo, un miedo que antes no conocía. Antes solo tenía miedo de que faltara. Ahora tenía miedo de cambiar demasiado. Miedo de acostumbrarme al alivio y olvidar de dónde venía. En algunos días me encontraba irritado por cosas pequeñas, reclamando retrasos, detalles. Cuando eso pasaba, me detenía. Recordaba aquel día en el río, el estómago vacío, la vergüenza silenciosa. No para culparme, sino para no perderme. Porque entendí rápido que la bendición podía volverse peso si dejaba que el corazón corriera delante del carácter. Hubo una noche específica en la que eso quedó claro. Surgió un negocio fácil, dinero rápido, de esos que mucha gente acepta sin pensar. Nadie lo sabría, nadie saldría lastimado de forma visible. Me senté solo, tarde, con eso en la cabeza, y sentí la misma opresión de antes, casi igual. No era falta, era alerta. Allí entendí que la historia no había terminado el día de la piedra. Estaba siendo puesta a prueba otra vez, solo que en silencio. Dije que no, y cuando lo dije, sentí el mismo alivio simple, sin euforia. Fue allí donde entendí. El verdadero cambio no fue lo que encontré en el fondo del río, fue lo que empecé a rechazar después. Desde entonces, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Gente observando, no el dinero, sino la forma. Pequeños gestos, decisiones que nadie aplaudía. Aún me equivocaba, aún me cansaba, pero había un límite que ya no cruzaba. No porque me hubiera vuelto mejor, sino porque sabía exactamente a dónde podía llevar eso. En los días difíciles, recordaba que lo peor ya había pasado y que no había sido abandonado. Eso me mantenía con los pies en la tierra. La fe, para mí, se volvió eso, un freno invisible, no un discurso bonito. Algún tiempo después, me reencontré con aquel comprador que siempre me menospreciaba. Estaba distinto, más callado, menos rodeado de gente. No sentí victoria ni pena, solo un silencio extraño. Me di cuenta de que la vida estaba poniendo a cada uno en su lugar, sin pedirme opinión. Volví a casa pensando que la justicia no necesita mi prisa. No gané nada en ese encuentro, pero tampoco perdí. Y salir entero, en ese momento, ya era una victoria que antes no habría reconocido. Con el paso de los meses entendí que aquella historia no me dio un destino nuevo, me dio responsabilidad. La gente empezó a buscarme no para escuchar consejos, sino para ver si seguía siendo el mismo. Eso pesa. Hay días en los que quisiera volver a ser invisible, solo para no cargar expectativas. Pero entonces recuerdo que cuando era invisible, también estaba solo por dentro. Hoy, cuando me equivoco, corrijo. Cuando exagero, paro. No porque alguien esté mirando, sino porque sé cuánto cuesta perder el eje. La vida se volvió más simple por dentro, incluso cuando se complica por fuera. A veces, por la noche, cuando la casa se queda en silencio, vuelvo mentalmente a aquel día específico. No al momento del hallazgo, sino a antes, al vacío, al cansancio, a la oración sin forma. Me doy cuenta de que si todo hubiera terminado allí, aún así
Algo ya se había hecho en mí. El oro solo reveló. El resto fue sostén diario, sin anuncio, sin prueba. No sé cómo trabaja Dios con otras personas. Solo sé cómo fue conmigo. Y fue así, discreto, casi oculto, pero firme lo suficiente como para no dejarme caer cuando ya no tenía fuerzas para seguir de pie. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué sigo haciendo las cosas de la misma manera, incluso pudiendo facilitar, no sé responder bien. Digo que es costumbre o que duermo mejor así. La verdad es que aprendí que ciertas facilidades se cobran caro después. Vi a gente cambiar demasiado rápido, perder el respeto propio sin darse cuenta. Vi oportunidades convertirse en trampas. Cada vez que siento ganas de ir más allá de lo que debo, recuerdo el día en que no tenía nada y aún así compartí. Eso me sostiene más que cualquier regla escrita. No es miedo a perder dinero, es miedo a perder a quien me convertí en ese proceso silencioso. Si alguien que está leyendo esto está cansado de esperar, cansado de intentar hacer lo correcto y solo recibir puertas cerradas, lo entiendo. Yo estuve allí. No tengo promesas ni atajos para ofrecer. Solo sé que mi historia no cambió cuando fui fuerte, sino cuando ya no tenía ninguna fuerza. No cambió cuando pedí mucho, sino cuando dejé de exigir. No cambió con ruido, cambió en el silencio. Y si hay algo que cargo hasta hoy es esto. Incluso cuando todo parece igual por fuera, algo puede estar alineándose por dentro. A veces, mantenerse en pie ya es la parte más difícil y más valiosa de toda la historia. Hubo un día reciente en el que me desperté igual que aquel otro, con el pecho pesado y la sensación de que algo podía salir mal. La diferencia fue que esta vez no entré en pánico. Me levanté, hice lo que tenía que hacer y acepté que no todos los días traen una respuesta clara. Aprendí que la fe, para mí, no es expectativa alta, es resistencia baja. Es seguir haciendo lo correcto cuando nadie valida, cuando no hay ninguna señal de que valga la pena. Aquel día antiguo pensé que estaba siendo olvidado. Hoy veo que estaba siendo preparado, sin saber para qué. Cuando miro hacia atrás, veo que la historia no es sobre un hombre que encontró oro. Es sobre un hombre que casi se perdió antes de eso y fue sostenido en el último segundo. No cuento esto esperando aplausos ni para convencer a nadie. Lo cuento porque sé cuán peligroso es ese punto en el que uno aún está de pie, pero por dentro ya se rindió. Si alguien está ahí ahora, solo intentando atravesar el día, lo entiendo. Yo estuve exactamente allí, y aunque no entendí nada en ese momento, no me dejaron caer. No se convirtió en una vida perfecta, se convirtió en una vida posible. Y para mí eso ya fue más que suficiente. Si pudiera volver a aquel día, no cambiaría nada, ni el hambre, ni la vergüenza, ni el cansancio. Porque fue exactamente allí donde descubrí quién era cuando nadie estaba mirando y cuando no había recompensa a la vista. La parte más difícil no fue esperar la respuesta, fue seguir entero mientras no llegaba. Hoy entiendo que mucha gente lo pierde todo antes de perder el dinero. Pierde el respeto propio, pierde el límite, pierde la capacidad de decir no. Yo estuve muy cerca de eso, muy cerca. Y fue allí, en ese casi, donde algo me sostuvo sin hacer ruido. No sé quién va a leer esto ni en qué momento de su vida. Solo sé que si estás pasando por un día en el que nada sale bien y nadie parece notarlo, eso no significa que todo haya terminado. A veces es solo el punto más bajo antes de que algo se alinee. No esperes grandes señales, no esperes explicaciones. Yo no las tuve. Solo seguí como pude, con la fe torcida, con el corazón cansado, pero sin cruzar la línea que sabía que no debía cruzar. Así fue como cambió mi historia. No de golpe, no para siempre, pero lo suficiente para seguir de pie.